Hermanos, damos gracias a Dios por su bendición sobre nosotros hoy. Espero que todos aquí vengan con un corazón agradecido, motivado para alabar el nombre del Señor. Antes de orar y entrar a meditar la palabra de Dios, hermanos, quisiera recordarles la razón por la cual estamos aquí adorando juntos el nombre del Señor. Y esa razón, hermanos, no es nada menos que la gracia. ¿Está de acuerdo? Es la gracia, hermanos. Amén. Hermanos, quiero que tengan presente esto. No merecíamos ser recibidos en la presencia de Dios, pero por gracia estamos aquí, en su presencia, y Él está entre nosotros. Hermanos, no éramos dignos de servirle, pero por su gracia, nuestra alabanza, nuestras ofrendas, nuestras oraciones y todo lo que hacemos en este culto es una ofrenda agradable para Él. Hermanos, ni siquiera teníamos corazón para recibir su palabra y producir fruto. Y por gracia fuimos hechos buena tierra. Y por eso hoy podemos y, hermanos, debemos dar fruto para su nombre. Así que ore conmigo en este mismo espíritu. Que nuestra vida y nuestra iglesia dé fruto para la gloria de Dios por gracia. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, y como lo acabamos de cantar, tú nos amaste primero. Fue la gracia de un buen Padre la que nos alcanzó. Y te alabamos, Señor, porque reconocemos ante ti que no éramos dignos ni de estar en tu presencia, ni de servirte. Pero en tu gracia, Padre, nos has dado la bienvenida. Nuestro corazón, Señor, era duro ante ti, y tú lo hiciste blando y de carne en Cristo. Señor, esa es una gracia que no merecemos y no nos alcanzará ni la vida ni la eternidad para alabarte y bendecir tu nombre a la medida de la obra que has hecho a nuestro favor. Que tu Espíritu, Señor, se mueva con poder entre tus hijos que estamos aquí. Que obre tu palabra en nuestro corazón y así demos fruto para tu gloria. Que afiancemos nuestros pasos en el buen camino de justicia y rectitud que nos has trazado para seguir la senda de nuestro Señor y así ser llamados tus hijos, sus discípulos. Alabamos tu nombre, Señor, y con humildad abrimos nuestro corazón a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy cerramos un segmento más de esta serie de predicaciones, el tercero, de hecho, y con eso les diré que ya hemos cubierto más o menos la mitad de todos los temas sobre la oración congregacional que vamos a estar compartiendo en cada predicación. A manera de repaso, hemos visto cómo aumentar el fruto de nuestra evangelización, cómo profundizar nuestro conocimiento de la verdad y cómo asegurar nuestro caminar en el Espíritu mediante la oración comunitaria. Y es en este punto, hermanos, donde también les invito a que no se pierdan los temas que vamos a estarles compartiendo en los siguientes domingos. Porque primero Dios, hermanos, vamos a tener todo un segmento que va a tratar sobre la oración comunitaria y la guerra espiritual. Después hablaremos de sermones para fortalecer el amor de nuestra propia comunidad de fe. Y cerraremos toda esta serie de sermones con un último segmento, hermanos, centrado en la pureza de nuestra adoración, por la oración comunitaria. Así que, hermanos, pido a Dios que derrame aún más bendiciones sobre su iglesia, conforme aprendemos a orar juntos. Pero vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa el día de hoy, porque vamos a estar hablando, hermanos, de un motivo de oración muy peculiar por el cual el fruto de nuestros ministerios será mayor. Y ese motivo de oración es la iniciativa a mostrar un resultado consistente. Ese es el título de la predicación del día de hoy. La iniciativa a mostrar un resultado consistente. ¿Consistente con qué, hermanos? Con nuestra propia fe. Y vamos a estar basando, hermanos, este sermón en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 18. Voy a hacer esta lectura, hermanos, en la Nueva Versión Internacional, que es la traducción sobre la que hemos estado trabajando. Váyame siguiendo con su vista. Le repito, voy a leer segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 18.
Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas él se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea a la gloria ahora y para siempre. Amén. Señor, bendiga la lectura de sus palabras. Hermanos, estamos considerando la sección final de la segunda y última carta del apóstol Pedro. Muy probablemente ya en Roma, y aún con ello, consciente de la situación difícil que se encontraban pasando las iglesias, a pesar de que él ya tenía aseguradas una sentencia de muerte, el apóstol Pedro dedica esta carta principalmente, hermanos, a perfilar y advertir a los creyentes de todas esas congregaciones sobre el problema de los falsos maestros que se estaban infiltrando en ellas. Ese es el tema principal de la segunda carta de Pedro. Sin embargo, es de ahí, hermanos, de donde se desprende la segunda preocupación del apóstol a semanas prácticamente de su muerte. Y esa segunda preocupación, hermanos, era animar a los creyentes a vivir de forma consistente con la fe que ya profesaban. ¿A qué se debía esto, hermanos? La presencia de esos falsos maestros era una señal inequívoca de la segunda venida del Señor. Si usted recuerda, cuando estuvieron precisamente la noche antes de que Jesús muriera, Él les advirtió que entre las comunidades de fe se infiltrarían falsos maestros. Algunos dirían que venían en su nombre, otros dirían que eran Él. Y sin embargo, Jesús les advirtió: no les crean. Pero cuando aparezcan, sabrán que ya son los últimos tiempos, que está cerca la segunda venida del Señor. Y hermanos, conocemos nuestro propio panorama. La gente hoy, como en ese entonces, vive sin cuidado de la palabra profética que nos ha sido dada. El día de ayer, hermanos, tuve la oportunidad de estar en una celebración de una boda con gente que yo sabía o conocía que venía de un contexto cristiano. Y hermanos, lo que vi no es otra cosa que lo que dice la palabra. Se casarán, se darán en casamiento. La gente vivirá como Noé antes del diluvio, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Vi a gente que profesaba ser cristiana hacer lo contrario. Vi la sana doctrina ser tergiversada. Vi a gente sin mucha identidad, pasando el momento. Cuando estamos rodeados de señales, hermanos, de la segunda venida de Cristo. Todavía más, hermanos, si vemos el panorama global en el que estamos. Todas estas tensiones entre naciones, de guerras, de genocidios, de asesinatos, de hambres, de fenómenos naturales que asolan regiones enteras. Hermanos, yo les aseguro que la única diferencia entre aquella generación de creyentes que escuchó por primera vez esta carta de Pedro y nosotros, es que nosotros estamos más cerca de la venida de Cristo. Si usted lee la literatura del apóstol Juan, ahí va a encontrar una frase muy interesante. Hijitos, ya es el último tiempo. Juan escribió consciente por el año 90 después de Cristo que ya eran los últimos tiempos. Hermanos, ¿qué estamos esperando que suceda?
¿Que la vida continúe sin más? ¿O tendremos la iniciativa de vivir conforme a lo que Dios ha profetizado que se viene? Porque creo entonces, hermanos, que así entendemos por qué la urgencia de mostrar esta iniciativa. Porque hay mucho más urgencia para nosotros. Porque a final de cuentas, hermanos, leímos que el pasaje nos sitúa en un marco. Vivimos a la espera de las últimas cosas. Y ya que vivimos a la espera de todos esos eventos, creo que necesitamos hacernos la pregunta correcta. Porque algunos, como el apóstol Pablo escribió, dirán, bueno, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sin embargo, Pedro nos lleva a reflexionar en la dirección opuesta. Si usted vuelve al versículo 11, se nos dice, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Porque así, hermanos, vamos a dimensionar correctamente el reto de vivir la fe en los últimos tiempos. Si usted presta atención a esta pregunta, se dará cuenta que es un desafío a nivel interno, porque uno tiene que mantener viva la devoción. ¿Recuerda lo que dijimos que era devoción? Era una expresión visible del amor a Dios. Y no por nada, hermanos, el Señor Jesús dijo de los creyentes. Ya no hablemos del mundo, dijo de los creyentes, el amor de muchos se enfriará. Dígame si hoy no es un reto mantener vivo y ferviente el amor a Dios. Pero hay muchas cosas que pueden interrumpirlo, muchos intereses que se pueden interponer. Sin embargo, la Escritura nos guía a Dios y al amor que le tenemos. ¿No deberían vivir ustedes con devoción? Ahora, la siguiente cualidad de la fe en los últimos tiempos no es nada fácil de abordar, porque se habla de una norma de vida. ¿No deberían ustedes tener una conducta santa? Hermanos, cada día pasa, cada día nos acerca a atestiguar nuestra propia esperanza, la venida del Señor. No es menos tiempo que tenemos para afianzar nuestras posiciones o nuestras posesiones o nuestros grados académicos o nuestros trabajos. Es tiempo que tenemos para limpiarnos de toda maldad. Esa es la intención del apóstol Pedro. Gente que viva conductas santas. Hermanos, pongámonos a pensar delante del Señor, porque aquí la definición de santidad es Cristo. Pongámonos a pensar entonces, ¿qué conductas dentro de mi propia vida puedo llamar santas? ¿Qué palabras, qué deseos, qué normas de relación puedo llamar que son santas? Porque si tengo todos los indicadores de que la venida de Cristo se acerca, ¿no debería entonces buscar una conducta santa? Y el elemento final, hermanos, también será un desafío a la esperanza. ¿No deberían vivir esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Hermanos, seamos honestos, ¿cuántos tenemos este sentir en nuestro corazón cada que inicia un día? O me levanto más bien pensando en se me está haciendo tarde para el trabajo o para la escuela, o necesito tener listo el desayuno, hermanos, es importante, no menospreciamos nuestra rutina, por supuesto, pero no olvidamos que cada día que vivimos, porque no sabemos la fecha, puede ser el día en que veamos el regreso del Señor con poder. Y en ese momento, hermanos, se habrá acabado toda oportunidad de progresar en la fe. Si usted pone, hermanos, el reto de vivir la fe en los últimos tiempos a este nivel, entonces se da cuenta por qué no puede ser superado por cualquier persona. ¿Por qué algunos no perseveran, aunque sostenemos la doctrina de la perseverancia de los santos? Si usted se pone a pensar en la relación que hay entre estos términos, va a entender por qué. Porque sin fe no hay devoción. Sin devoción no hay conducta santa. Y sin conducta santa no hay motivo para tener una expectativa creciente
en el regreso del Señor. Por eso es tan importante, hermanos, tener las tres juntas. Porque ninguna puede aparecer en la vida cristiana sin la otra. Así es también, hermanos, como vemos el valor supremo de la fe en los últimos tiempos. Note que estamos en un versículo muy interesante, porque la primera frase y la última parte del versículo 12 hablan de destrucción. Ese es el contexto que está rodeando la frase que estamos viendo, la pregunta que estamos considerando. Y uno puede establecer una relación muy interesante. ¿Qué es lo que será destruido, hermanos? Todo será destruido de esa manera. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero ¿qué está en medio? Lo que permanece. Hermanos, cuando el juicio venga, cuando el día final llegue y Cristo venga como juez de la tierra, lo único que permanecerá es esto: devoción, conducta santa y esperanza en su regreso. La fe es lo único, hermanos, que permanecerá cuando ese momento de juicio final llegue. Ahora, con todo, hermanos, aún considerando la pregunta más importante en este panorama, también necesitamos la mejor perspectiva de vida que podemos. Y esa perspectiva de vida es la perspectiva que nos da la promesa de Dios. Ve ahora el versículo número 13. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habita la justicia. Hermanos, sin duda ese tiempo será una prueba para la fe. Y lo será por lo que nuestros mismos ojos verán. De hecho, ya lo estamos viendo, hermanos. Vemos masacres terribles. Vemos grados de violencia que ni siquiera creíamos posibles. Vemos situaciones de la gente sin recursos que no podríamos creer que existieran. Nos pinta un panorama que nos desalienta. Y aún así la Escritura dice que todo eso empeorará bajo el poder del espíritu del anticristo. Ahora, imagínense entonces lo que nuestros demás sentidos van a percibir. Porque lo que tenemos aquí, hermanos, es como una metáfora, como un cuadro. No se trata solo de lo que usted verá, se trata de lo que se percibirá con todo lo demás. Pero en ese panorama, hermanos, es la fe misma lo que va a dar discernimiento a nuestra vista. Porque cuando todos en el mundo vean la creación siendo juzgada por el Señor, ¿nosotros qué tendremos por seguro? Que han llegado los cielos nuevos y la tierra nueva que estamos esperando. De esa manera, hermanos, al final, la vista contemplará lo que la fe esperaba. De nuevo, vea la relación entre ambas frases. Primero aparece la destrucción, pero según su promesa. Y aquí encontramos, hermanos, la gran prueba de la fe cristiana. Cuando yo vea destrucción, ha llegado nuestra herencia. Eso es lo que se nos promete, hermanos. Por eso, resumo esta parte del pasaje de esta manera. Necesitamos hacernos la pregunta correcta, la que nos lleva a una conducta santa, y la perspectiva de vida correcta, la que se basa en la promesa de Dios, de cielos nuevos y tierra nueva. Así, hermanos, tendremos la iniciativa y la intención de vivir cada día según la fe. Ahora, en segundo lugar, hermanos, ya que vivimos a la espera de los últimos tiempos, con mayor razón se nos exhorta a mostrar un resultado consistente con la fe. ¿Qué es lo que esperamos en los últimos tiempos, hermanos? ¿Que todo termine? ¿Que el hambre se acabe? ¿Que el sufrimiento se acabe? Esa es una parte. Pero, hermanos, el punto más alto, la respuesta más grande, ¿por qué esperamos los últimos tiempos?
para encontrarnos con Dios, hermanos. Más que cualquier otra cosa. Porque si se pone a pensar, será un momento lleno de encuentros, hermanos. Nos encontraremos con aquellos que nos han antecedido en la fe, con nuestros hermanos que dejaron una huella en nosotros, con nuestros familiares amados que ya están en la presencia del Señor. Pero más allá de ellos, hermanos, aún pensando en esas relaciones que extrañamos tanto, el encuentro más importante que nos espera al final de estos tiempos es un encuentro con Dios. Hermanos, no podemos presentarnos de cualquier manera. Y el texto lo dice. Vaya conmigo al versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Fíjense qué hermosa imagen tenemos aquí en el versículo 14, hermanos, porque la meta de encontrarnos con Dios es que Él nos vea como una ofrenda agradable. Si usted ve estos términos, hermanos, esos términos están tomados de Levítico. ¿Recuerda las características que debía tener el cordero que se sacrificaba? ¿Cómo debía ser? Sin mancha y sin contaminación. Y recuerda que había un tipo de ofrenda en particular que ponía en comunión a Dios con el sacerdote y con aquel que ofrecía la ofrenda. ¿Cuál era esa ofrenda? La ofrenda de paz. Ahora, si nos ponemos a pensar en Cristo, hermanos, ¿quién sino Él fue nuestro cordero sin mancha y sin contaminación? ¿Quién es nuestra paz con Dios sino Cristo? Ahora lo voy a llevar a un nivel más adelante. ¿Qué características debemos mostrar en nuestra vida? Sin mancha, sin contaminación y en paz con Dios. ¿Cómo podemos lograr esto, hermanos? Bueno, lo primero, haciendo rendir el tiempo como los grandes héroes de la fe. Si se fija, aquí el término clave para llegar a esta forma de vida es esfuércense. ¿A quién le recuerda esta palabra? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A ver, hermanos, si hablamos de alguien como Josué, con la tarea divina de conquistar la tierra prometida y darle en herencia al pueblo de Israel, no la tuvo fácil. Dios no siempre le dotó de un espíritu lleno de valentía. Como toda persona, él pasó un proceso. Como todo ministro, él vivió los retos del ministerio que él hizo para Dios. Por eso Dios le dijo, esfuérzate. Ahora, quiero que meditemos un poco, hermanos, en lo que significa esforzarse. Porque creo que a veces no notamos bien la riqueza de este término. Cuando usted dice esfuérzate, le dice a alguien, o alguien le dice a usted, esfuérzate, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Yo uso mi propia fuerza. Despabilate. Concéntrate, usa todo lo que tienes y dirígelo a un objetivo. ¿Sabe que la palabra esforzarse en la Biblia tiene el sentido contrario? Porque la palabra que tenemos aquí no solo se traduce por esfuerzo, se traduce por fortalécete. Y si usted pone aquí la palabra fortalécete, ¿qué significa entonces? Yo tomo la fuerza de alguien más, la hago mía y con esa fuerza me dirijo al objetivo. Hermanos, de eso se trata la vida cristiana, de tomar el poder del Espíritu de Dios y de caminar en Él, de tomar toda la riqueza que nos es dada en el Espíritu por Cristo y vivir nuestros ministerios. Nunca se ha tratado de nuestras propias fuerzas, jamás lo conseguiríamos en nuestras propias fuerzas. Por eso Pedro nos lleva a lo que les decía al principio, a la gracia. De hecho, Pablo usa el término fortalecerse en ese sentido. Él le dice a Timoteo, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Si usted lo ve en la Reina Valera, va a traducir, esfuérzate en la gracia. Pero Pablo no le está diciendo, toma de tu fuerza y camina y haz tu ministerio. No, toma el poder de Dios y con él cumple el ministerio que Dios te dio.
Hermanos, los grandes héroes de la fe tuvieron que pasar por este mismo proceso. Tuvieron que negarse a sí mismos y a su capacidad para cumplir el ministerio al que Dios les estaba llamando, para tomar la forma de vida a la que el Señor les estaba llamando. Si piensa en Moisés, ¿en qué confiaba Moisés en un primer momento? Claro, porque dijo, ¿cómo yo le voy a hablar a un gobernante? Que tenía todo el entrenamiento, hermanos. Era más una mentira que otra cosa. Si pensamos en Jeremías, ¿cuál era según él su defecto? Su juventud. Hermanos, si pensamos en Jonás, ¿cuál fue su reto? Ve a la ciudad de los enemigos de Dios y diles que se arrepienten. No lo sé, pero me suena más o menos a lo que Cristo nos dijo que hiciéramos con el resto del mundo. ¿Qué hizo Jonás, hermanos? Se apoyó en sus propias fuerzas. ¿Y a dónde lo llevaron sus propias fuerzas? Y más concretamente al vientre de un pez. Lo más imposible que uno podría pensar. Hasta que volvió a tocar tierra y dirigió sus pasos hacia Nínive en el poder de Dios. Luego pasó otras pruebas, ¿verdad? Pero de eso se trata, hermanos, el ministerio. De fortalecerse continuamente en la gracia de Dios. Así, hermanos, no solo nos encontraremos con el Señor como una ofrenda agradable, porque su Espíritu nos lleva a tener esa calidad, sino que nos encontraremos también con Él como un pueblo con discernimiento, como un pueblo consciente del plan de Dios, de sus tiempos para la iglesia y para el mundo. Porque si ven los versículos 15 y 16, estos nos hablan del discernimiento. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Y hermanos, aquí es salvación en ambos sentidos. Salvación para los que aún no creen dentro de la iglesia y salvación para los que faltan de creer del mundo. Así que imagínense cuánta misericordia ha tenido Dios con la humanidad para prometer que volvería. Y aún no lo hemos visto en 2000 años. Pero pónganse a pensar cuánta gente ha creído, porque nosotros nos contamos entre ellos. Hermanos, si Cristo hubiera venido antes, esa misericordia no nos hubiera alcanzado. Y hoy estamos aquí por gracia. Y aún, hermanos, si Cristo viene después, le aseguro que nuestros hijos, nuestros nietos y los que vengan detrás de ellos verán esa misma gracia en sus vidas. Por eso, hermanos, nos esforzamos para entender los tiempos en los que estamos viviendo, porque nos pueden distraer. Más adelante se nos va a hablar con mayor amplitud de eso. Sin embargo, también debemos tener discernimiento en su palabra. Hermanos, ¿cuántos años tienen de conocer a Cristo como su Salvador? Dios me ha permitido cumplir 16 años de conocer a Cristo como mi Salvador. Piense, por favor, en el momento en el que Dios le redimió. ¿Cuánto conocimiento de la palabra no debería tener ahora? Me temo, hermanos, que a veces nos aplican esos pasajes de Corintios o de Hebreos, debiendo ser ya maestros. Todavía tienen necesidad de que uno llegue como con leche, para con un recién nacido. Porque no pueden soportar la carne. No la pueden digerir aún, debiendo ser ya maestros. ¿Qué nos lleva a ese punto, hermanos? ¿Qué lleva a una persona a ser maestro? Un proceso de aprendizaje constante. Para este punto, el apóstol Pedro ya conocía la literatura del apóstol Pablo y era consciente que no todo en ella era fácil de entender. Pero ¿sabe algo? Dios ha provisto maestros a su iglesia que se dedican a entender la Escritura, que guardan la verdad ante la iglesia y la alimentan con ella. Aquí no se trata, hermanos, de que uno discierne el significado de la palabra solo. No, cuenta con ayuda, cuenta con el Espíritu y cuenta con los maestros que Dios ha puesto en la iglesia y cuenta con el discernimiento de otros hermanos.
No todo en la Biblia es fácil de entender, pero todo es claro. Quiero que entienda esa diferencia. Uno puede tardar en comprender un tema por su complejidad, pero no es imposible de entender, porque toda la Biblia está ahí, en nuestro idioma, a nuestra altura, para que comprendamos todo lo que Dios tiene para nosotros. De esa manera, hermanos, sabremos cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Es usted de aquellos que no entienden la palabra y la tuercen y la tergiversan? ¿O es de aquellos que acude al Espíritu, a sus maestros y a su iglesia para entender su palabra? Por eso, hermanos, el segundo punto tiene que ver con el anhelo de encontrarnos con Dios, de ser una ofrenda agradable ante Él y de presentarnos con todo el discernimiento posible, sabiendo en qué tiempo estamos viviendo, conociendo cada día más la palabra que Él nos ha dado y conscientes de que si estamos en esa condición, seremos guardados del error de los falsos maestros. Porque el último punto que le quiero compartir sobre este pasaje está en los versículos 17 y 18. Hermanos, si queremos vivir intencionalmente la fe en los últimos tiempos, necesitamos permanecer en guardia. Necesitamos permanecer alertas. Dice este versículo, número 17. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben eso de antemano, ¿qué? Manténganse alertas. ¿Le ha pasado en alguna ocasión? Está cuidando mucho un objeto o una persona y se descuida solo 5 minutos y algo pasó. Hermanos, es bien frustrante. A veces puede ser hasta doloroso. Hace unos años yo tenía el trabajo de cuidar a uno de mis tíos. Ya tenía una edad muy avanzada, estaba padeciendo una enfermedad muy compleja, pero todavía tenía cierta movilidad confiable en sus brazos y en sus manos. Entonces, en una de esas yo lo acompaño al baño para que se rasure. Escucho que me hablan de la cocina, voy con mi tía a la cocina y de pronto escucho un golpe en el baño. De la nada mi tío se había caído. Yo había pasado toda esa mañana ayudándole a moverse, ayudándole a incorporarse de la cama, llevándole el desayuno, cuidando que no se hiriera con nada. Yo mismo lo llevé al baño y nada más fue el recorrido que yo hice del baño a la cocina, lo que bastó para que se desestabilizara y cayera. ¿Ve por qué el lenguaje del pasaje? Manténganse alertas, no sean que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Hermanos, el problema no viene de golpe, por decirlo de alguna manera, es gradual. Uno va quedándose dormido poco a poco, uno se va adormeciendo, uno va perdiendo la noción de la realidad de la venida de Cristo y entonces comienza a fluir con el mundo. Y se nos olvida a qué el Señor nos llamó, qué es lo que al final estamos esperando. Hermanos, sí hay un riesgo, si quitamos de nuestro núcleo de fe la venida de Cristo. Nadie resistiría. Por eso constantemente lo mantenemos en nuestra mente, para mantenernos enfocados y con la intención de usar el poder de Dios para vivirlo en nuestros ministerios, para presentarnos ante Él con fruto que glorifique su nombre. Ese, hermanos, es el único proceso que nos mantiene alertas. Porque en lugar de adormecernos, en lugar de descuidarnos con otras cosas, ¿qué nos dice el apóstol? Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si querían entender qué era esforzarse, aquí lo tienen. Crezcan en la gracia. Se lo pongo en otras palabras. Vivan la gracia a mayor plenitud. ¿Acaso, hermanos, la gracia de Dios para nuestras vidas tiene algún límite? ¿No nos ha dado toda la gracia y, como dice Juan, gracia sobre gracia? De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Así que, hermanos, si cesamos en este proceso de conocer íntimamente al Señor y vivirlo en nuestras vidas diarias, es donde nuestra alerta y nuestra guardia se baja.
Quiera Dios que no llegue al punto en que, como hemos visto lamentablemente en otros hermanos, se han separado de la iglesia completamente. Fueron arrastrados por el mundo, porque olvidaron que Cristo viene. Así que, hermanos, como decíamos al principio, la iniciativa a mostrar una vida consistente con nuestra fe es algo mucho más urgente para nosotros hoy, porque vivimos a la espera del fin de todas las cosas y porque anhelamos encontrarnos con Dios. Por eso, hermanos, necesitamos permanecer alertas. Debemos dejar ya esa pasividad. Debemos dejar ya esa rutina y venir aquí con la intención de ver el poder de Dios mostrándose entre nosotros. Hermanos, no salir de aquí como entramos, salir más fortalecidos, salir más confrontados, salir más comprometidos, salir con mayor discernimiento, salir con mayor santidad. Esa es nuestra única y gran tarea. Por eso, hermanos, esta sección se llamó Orar para asegurar nuestro caminar en el Espíritu. Porque si no hacemos ese proceso, si lo descuidamos, el mundo no se va a tender el corazón para tomarnos, para desviarnos. Pero recuerde que nuestra mente es encontrarnos con Cristo y ser una ofrenda agradable para Él, como Cristo mismo lo fue. Así que les invito a ponerse de pie, hermanos, y a orar juntos al Señor para que cumpla esta verdad en nuestras vidas, para que haga de nosotros gente segura en el camino que Jesús nos trazó, en el camino que su poder nos llama a transitar y que lo hace posible, porque todas sus promesas en Cristo son sí y son amén. Y así termina el pasaje. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. En nuestras vidas. Oremos juntos. Señor, estamos delante de ti, Padre, conscientes del llamado que has traído a nuestra vida. Conscientes del panorama en el cual estamos, que estamos un día más cerca de la venida de tu Hijo Jesús, que tenemos un día menos para servirte y para crecer, y que tenemos, Señor, un día más para conocerte y amarte más. Alabamos tu nombre, Señor, porque es tu gracia la que obra todo esto en nosotros, pero rogamos que esa gracia en nuestra vida sea multiplicada, Señor. Danos más anhelo para vivir la fe, para mostrar resultados consistentes con la fe que proclamamos hoy ante el mundo. Ayuda a tu iglesia, Señor, para que tu nombre sea glorificado por ella y por lo que hace. Que muchos te conozcan a través de nuestra predicación, de nuestro testimonio, de nuestro servicio. Que muchos sean alimentados por tu palabra desde este púlpito. Que muchos disciernan el plan que tienes para su vida y el momento en el que están viviendo a través de la verdad de tu palabra. Y que así, Señor, juntos esperemos fielmente, aunque sea generación tras generación, hasta verte regresar con poder en las nubes del cielo. Hasta ir a tu encuentro con aquellos que se han adelantado, Señor, a tu presencia. Porque tenemos esa esperanza que juntos hemos de verte. Juntos hemos de estar contigo para la eternidad y nada nos separará de tu mano. Presérvanos, Señor, en ese camino y danos la intencionalidad necesaria para llegar hasta la meta. Para decir como el apóstol Pablo, aún si es necesario, he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Así queremos vivir, Señor, conscientes y expectantes de verte regresar. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.